Busquen en sus Biblias. Es que seguimos luchando con todos estos líos. Tú puedes tener el mejor equipo del mundo. El equipo que tenemos es muy bueno, aunque estamos investigando cómo conseguir bueno, no voy a decir. Y si la señal que lo manda al internet es mala, si no es de fibra óptica, entonces ya estás con problemas. Busquen en sus Biblias en Romanos. Espero que se hayan fijado en el chat. Hay toda una lista de personas que no están aquí el día de hoy por accidentes y cosas, ¿no? que han sucedido en el transcurso de la semana. Y la vida sigue, la vida normal, con todos sus altibajos, las cosas que sucedan. Y nosotros tuvimos un problema muy grave entre semana con el equipo de impresión en la imprenta, y de puro milagro Dios nos sacó del lío que nos habría obligado a esperar 3 o 4 semanas para que nos enviaran una refacción desde Japón. Pero resulta que encontraron exactamente, es una lucecita de LED que manda una señal y hay un receptor dentro de la máquina que está verificando que el espacio por donde pasan las hojas está libre. Pero gracias a Dios encontraron en su bodega exactamente las dos partes las refacciones que nos faltaban, y yo estaba en medio de un trabajo. Pero son cosas, ¿no? Hasta hoy en la mañana estaba cerrando la puerta de la casa y me pasó algo aquí, que si comienzo a sudar y me pongo así medio, ¿es esto? No, es otra cosa. No se preocupen. Pero hay que seguir orando por todas estas personas, todas estas circunstancias en donde Dios sigue obrando en nuestras vidas. Ahora vamos a Romanos, su capítulo 15. Seguimos en esta miniserie que aquí nos estamos detenidos con nuestra identidad y el futuro. Y nos faltan algunos domingos más para terminar con esto y pasar al tema de los cambios. Tenemos una miniserie, son varias, ¿no? Pendientes, a las cuales vamos a volver también dentro de poco, sobre diferentes temas. Y el día de hoy nos toca, esto es el número, creo que 5, en relación con nuestra identidad y el futuro. Y vamos a tratar de avanzar más el día de hoy. Hay muchos puntos que nos han detenido, en parte por su importancia y por las personas que nos escuchan en diferentes lados, en donde estamos tratando de abarcar en estos estudios temas que pueden ser de ayuda para los no creyentes o las personas nuevas. Y ustedes han sido muy pacientes. Ahora me están fallando estas grabadoras. Eso es lo que estoy diciendo, de que las cosas en la vida normal no cambian. Ahora sí. Oremos. Padre, damos muchas gracias por habernos reunido, por lo que vamos a ver ahora, por la perspectiva que nos proporciona de la realidad de nuestras vidas y por la expectativa gloriosa que tenemos de vivir lo que nos resta, lo que nos falta, nuestra estancia en este mundo, y pasar a tu presencia. Y por esto te damos muchas gracias por medio de Cristo y la esperanza que tenemos en Él. Te pedimos también por muchos que no te conocen en diferentes lugares, algunos presentes aquí el día de hoy, para que puedan encontrar esta esperanza y gozar con nosotros en la promesa firme
de vida eterna en Cristo Jesús. Y por esto te pedimos en su nombre. Amén. Ahora seguimos en esta miniserie en donde los elementos que forman nuestra identidad nos tienen detenidos. Nuestra intención fue de ver en un solo sermón lo de tu cuerpo, lo de tu historia personal, o sea, un sermón dedicado a cada uno de estos puntos, tus relaciones interpersonales, sus compromisos, sus responsabilidades, las creencias, los valores, las convicciones que vas firmando a lo largo de tu peregrinación por este mundo, que influyen en todo este paquete y culminándose en lo que hacemos. Y en este punto, uno de los valores, una de las creencias, una de las convicciones más básicas es este asunto que nos tiene detenido, que vamos a discutir más el día de hoy, nuestra esperanza en Cristo. Esto determina lo que hacemos y la realidad de este asunto abarca la totalidad de nuestras vidas. Próximamente vamos a discutir estos cambios, que es el tema quizás más práctico en esta miniserie, y terminaremos, ¿no?, para volvernos a otros temas. Empezamos esta parte sobre tu identidad y tu futuro con el dilema del optimismo o el pesimismo. A mí se me hace bien interesante que escuchábamos aquí en nuestra ciudad de México a cada ratito los anuncios por el Club de Optimistas. Y llevo un buen rato extrañando estos anuncios, el Club de Optimistas, que desde hace 6 meses ya no se ponen en radio y televisión. Y tengo una sospecha del por qué, que no voy a comentar. Pero esta pregunta de optimistas o pesimistas lo vamos a volver a ver en nuestro sermón. Y en relación con un sinnúmero de factores, medio mundo anda más que pesimista, como ya lo sabemos, ¿no? Y esto es la realidad. Incluso lo vimos hace 8 días en relación con el futuro en este mundo para los no creyentes. Viven en la negación que señalábamos en Eclesiastés 1 de la realidad de lo que va a pasar. Están negando esa realidad. Y estoy hablando aquí de la realidad de su muerte. Es la realidad que acabará con su identidad. No importa quiénes sean y no importa lo que hayan hecho con sus vidas. Si son inconversos, incrédulos, no convertidos a Cristo, la muerte pondrá fin a su identidad. Y los que se percatan de esto viven en su mayor parte, lo vimos, en la desesperación por una vida repetitiva, por una vida aburrida, por una vida en donde la esencia misma de la vanidad es lo que van experimentando, y muchos de estos llegan al borde del suicidio, concluyendo mi vida no vale nada, no valgo nada, y piensan que por lo menos yo puedo actuar en este asunto de una vida vana y vacía y tomar en las riendas, ¿no?, de mi vida y por lo menos terminarla, suicidarme, check out, salir, ¿no?, anticipadamente de esta vida. Es una triste realidad que señalábamos y terminábamos, ¿no?, con la esperanza, en donde esta fórmula, si van de que no valgo nada, ¿no?, a suicidarse, en la esperanza cristiana, esta fórmula, soy más amado de lo que se puede imaginar, más amado. Y el Evangelio de Cristo lo afirma por medio de su obra salvadora. Mi vida tiene más valor de lo que se puede concebir, porque el Hijo de Dios encarnado vino a salvarme, a rescatarme, a buscar y encontrarme. Y por lo tanto, no importa lo que pueda suceder en esta vida,
Soy amado por Dios, soy librado del aguijón de la muerte, hay propósitos eternos que se están cumpliendo en mi estancia aquí y la victoria sobre la muerte y la tumba me es garantizada, etcétera, ¿no? Y cuando digo etcétera, no lo digo minimizándolo, sino diciendo que hay mucho más que se puede decir sobre esto. Es una parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Nuestro texto en Romanos 15 es el que hemos estado citando en relación con la esperanza. En Cristo Jesús, todas las cosas son nuevas. Y comenzando con lo que estamos viendo aquí, hay una esperanza la cual Dios nos proporciona. Es el 15:13 en medio de textos que profetizan la salvación de los pueblos gentiles y el propósito de Dios, su propósito eterno, de incluirnos a nosotros en la salvación que Cristo vino a realizar. Este Dios en 15:13 se llama en este texto el Dios de esperanza, el Dios de esperanza. Y como ya sabemos, sin Dios no hay esperanza, pero el Dios de esperanza es una oración apostólica de boca del apóstol Pablo, bajo inspiración del Espíritu, pide que ese Dios nos llene de todo gozo. Es una parte de lo que vamos a ver en la parte final sobre este futuro. Todo se culmina en el gozo del cielo. Que nos llene de gozo y luego se agrega paz. Y esto es el tema que hemos estado viendo. El mundo anda buscando en su identidad perdida una fuente de felicidad, una fuente de esperanza, y aquí lo tenemos, una fuente de gozo y una fuente de paz. Y esas son las cosas las cuales nunca las encuentran los que no creen en el Dios de esperanza y el evangelio de su Hijo. Nunca conocen ni disfrutan este gozo ni esta paz, pero nosotros sí. Y el texto dice cómo, nos dice creyendo, para que abundemos en esperanza. Es una superabundancia de esperanza, como vamos a volver a ver el día de hoy. Y todo esto es milagroso, no es humano, no es optimismo, no es el club de los optimistas, es la obra del Espíritu de Dios, es la obra de la palabra de Dios, es la obra de la salvación que tenemos en Cristo, produciendo en nosotros una superabundancia de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y lo vuelvo a decir, esta esperanza es algo que abarca la totalidad de nuestras vidas. Es en este sentido tu perspectiva de la vida, es tu forma de ver las cosas, incluyendo todo lo que te sucede. En esta esperanza en la cual hemos de vivir, hay una abundancia de gozo, el texto lo dice, una abundancia de paz en cualquier circunstancia de la vida. Hasta en Romanos, aquí estamos en 15, en el capítulo 5, dice que nos gloriamos en esto. Nos gloriamos en la esperanza de ver la presencia de Dios en el texto en Romanos 5, es lo que estamos esperando, de encontrarnos en su presencia. Nos gloriamos en esto. Y en este sentido, algunos teólogos definen la esperanza como una gracia espiritual en la cual hay una mezcolanza de cosas, desde lo que estamos señalando, esperanza para el futuro, hasta el gran deseo, la gran expectación, la gran expectativa de que se cumplan todas las promesas de Dios no tan solo la historia del mundo, sino en una forma más personal, más individual, de que se cumplan estas promesas de Dios en tu vida, en mi vida. Y cada creyente, en la medida en que cumpla con nuestro texto, creyendo, ¿no? Cada creyente puede vivir y debe de vivir a la expectativa de esto. La esperanza es esta mezcolanza de deseos y expectaciones que se convierten en un anhelo ardiente. Lo vamos a ilustrar con los que se van a casar. Tienen la expectativa, tienen la esperanza de llegar al momento de la boda, pero esto se va cocinando y se va calentando hasta convertirse en un anhelo ardiente
se llena de expectaciones y de esperanzas. Y en este sentido espiritual, el texto dice, Dios quiere que esto suceda con cada uno de nosotros. Y como el texto lo dice, esto sucede no en un vacío, sino tal como el versículo lo dice, creyendo lo que vamos a ver ahora, ¿no? Creyendo todo esto. Ahora, la segunda introducción. ¿Listos? Hay en este asunto muchas cosas y nuestra esperanza, que forma nuestra perspectiva de la vida, es una parte de lo que tiene que entrar en lo que vamos a llamar nuestra forma de pensar. En Romanos 12, este texto sobre la renovación de nuestra manera, nuestra forma de pensar. En Filipenses, este tema es gigantesco. La lista de cosas, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, digno de ser amado, de buen nombre, de virtud, de alabanza. En esto, el texto lo conocemos, la fórmula pensad, y se refiere a la mente, se refiere a lo que vamos a ver próximamente en relación con la armadura de Dios. Este asunto de la mente, aquí vamos a ver más adelante que la esperanza es como un casco, pero es el casco de la esperanza, es el mismo asunto, en donde lo que hemos de pensar, lo que hemos de meditar y reflexionar a nivel intelectual, entra en vigor en este asunto, en donde el texto en Filipenses que conocemos en todo y la lista, verdadero, honesto, justo, etcétera, puro, en estas cosas hemos de pensar. Y lo que quiero decir aquí en la segunda introducción es lo siguiente. Nosotros estamos viviendo frente a un gran dilema hoy en día, en gran medida por la tecnología moderna que nos permite vivir sin realmente pensar. Para muchas personas lo más difícil es ponerse a leer más que 2 o 3 párrafos, ¿no? Lo más difícil es ponerse a escuchar, en este caso, un discurso dominical, el sermón, la prédica, la enseñanza didáctica de la palabra de Dios. Y estamos luchando con el hecho de que a lo largo de tu vida son imágenes, incluso a lo largo de tu vida, ¿no? Son videos y son videoclips. Y la lista aquí en relación con la tecnología es amplia, pero el punto es, vivimos en una sociedad que se vuelve cada vez más visual en vez de intelectual, y la mayoría de la gente es como sus caricaturas, ¿no? Cuando voy a Mérida, me llevan el sábado por la mañana a desayunar en un lugar en donde yo quiero ver mis caricaturas mientras que estoy desayunando. Y ponen ahí en el lugar donde vamos su pantalla muy grande, y si ahí están las caricaturas, yo estoy ahí bien distraído con mis caricaturas. Es tan solo el domingo, no, sábado por la mañana, una vez por mes en la ciudad de Mérida, ¿no? Que tengo ese privilegio. Algunos de ustedes lo hacen todas las mañanas, no voy a decir más. Es una ilustración chistosa, algunos ya se ofendieron. En donde lo que quiero decir es, en síntesis, el dilema que hay en todo esto. Y el dilema comienza con lo que vamos a ver aquí terminando, y lo que estamos señalando en la segunda introducción. Hemos de pensar profundamente acerca de nuestras vidas y acerca de este tema de nuestra esperanza. Y aquí hay un mini bosquejo que hemos escuchado, lo voy a resumir aquí, una lista de cosas que coinciden con la lista de lo honesto y justo y puro y digno de ser amado y de virtud, etcétera, en Filipenses, ¿no? Y es una parte de, o sea, la idea de la fe y la esperanza, ¿no? Y la fe, que significa creer, confiar, incansablemente, hay que decirlo,
y entregarse a Cristo como Señor y Salvador. Y aquí estamos detenidos con esto de lo que la esperanza cree. Pero lo que creemos, ¿no?, que es creyendo, ¿no?, que se fomenta esta esperanza, es un intercambio de conceptos aquí. Pero lo que creemos es lo que ha de ocupar nuestras mentes. Hemos de pensar profundamente en una larga lista de cosas y rápido la voy a resumir. Hemos de pensar primero más en Dios que en nosotros mismos, más en Dios que en el hombre. Hemos de ser personas teocéntricas, personas centradas en Dios, que piensan más en Dios que en cualquier otra cosa o persona. Y cuando en mi ilustración lo vemos, la gente distraída con todo menos Dios, menos que cosas espirituales, menos con cosas en este contexto incluso doctrinales, aún en un contexto cristiano, hemos de pensar más acerca de Dios, más acerca de su persona, su gloria, su naturaleza, su carácter, su palabra, sus promesas. Como vamos a ver una lista de promesas, estas promesas que abarcan la totalidad de tu vida, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tus necesidades, estas cosas, ¿no?, en las cuales hemos de pensar en relación con Dios, la relación entre Dios y todas tus luchas, dificultades, aflicciones, pruebas. En nuestro tema hemos estado ocupados pensando en la forma en que Dios nos proporciona esta nueva identidad, que es la base de nuestra existencia, razón de ser, propósito para vivir, es lo que nos da significado, es lo que nos da esperanza, es lo que nos puede llenar de gozo y paz. En la medida en que hagamos esto, primero, más en Dios que en cualquier otra cosa. Segundo, hemos de pensar más acerca de su verdad. Y esto es siempre en todos los noticieros, en todo lo que sucede en el mundo, estamos metidos de por medio en un conflicto interminable entre la verdad y la mentira, entre la verdad y el error. Y en el contexto bíblico hemos de pensar más acerca de todo lo que es verdadero, todo lo que es en este contexto la verdad revelada por Dios, en contraste con lo falso, lo superficial, lo irreal. El tema aquí es interminable porque el mundo vive en base a lo falso, en base a mentiras, en base a lo que no es real, en el mejor de los casos, en base a lo que es simplemente superficial. Pero hemos de vivir en base a la verdad de Dios y pensar, como vamos a hacer ahora con esto de la esperanza, en esa verdad acerca de nuestra esperanza. Y luego rápido hay que pensar más acerca de la verdad objetiva. Y esto es el dilema que sigo señalando. Enseñamos verdades objetivamente dirigidas a tu mente. El Evangelio es un mensaje inteligente acerca de Dios, acerca del pecado, acerca de la persona y obra de Cristo y acerca del arrepentimiento y la fe en Cristo. Pero estas son verdades objetivas en las cuales nadie quiere pensar en vez de experiencias subjetivas. En el mundo de diversión, en el mundo de desesperación, lo vuelvo a decir, lo vimos hace 8 días, la gente vive en base a experiencias subjetivas. Todo está sujeto a lo que yo pienso, a lo que yo siento, a lo que yo conozco, a lo que yo experimento. Y hay un conflicto directo entre tus experiencias subjetivas y la verdad objetiva de la palabra de Dios, como lo estamos señalando aquí. Tú puedes vivir en base a una esperanza sobrenatural, la cual el mundo desconoce por completo. Pero esta realidad fluye de verdades objetivas, como vamos a ver. Lo vimos hace 8 días. La verdad objetiva de ¿qué? De que no vamos a morir. De que para nosotros el día de nuestra muerte será mejor que el día de nuestro nacimiento. El nacimiento que con los cumpleaños todo el mundo va festejando y aplaudiendo cada año. Hay que venir todos mis seres queridos y amigos a festejar el día de mi nacimiento. No, es el día de tu muerte, el mejor día de tu vida, creyente. Esto es así en el caso de cada creyente sin excepción, pero es una verdad objetivamente basada en Cristo, en el Evangelio, y como vamos a ver,
en la victoria que Cristo ya garantizó, que Cristo ya ganó, que Cristo ya realizó para, en este sentido, librarte del aguijón de la muerte. Y luego en la lista la voy a terminar. Hay que pensar, y eso es nuestra palabra, más en el futuro que en el presente y que en el pasado. Hemos de pensar más en el futuro que en el pasado y más en el futuro que en el presente. La esperanza mira hacia el futuro, en donde sabemos que ese futuro será mejor que el presente y mejor que el pasado. Esto es así con cada creyente. Y esto significa pensar más en la vida venidera, más en la eternidad, más en el cielo que en la tierra. Eso es el significado de la fórmula: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas nos serán añadidas, ¿no? Esto es pensar en el futuro, es nuestro tema. Es poner la mira en las cosas de arriba en Colosenses 3, el texto tan conocido. Y luego hay que pensar más, incluso, y termino la lista aquí, más en el Evangelio que en la ley. Nosotros predicamos en contra del pecado, utilizando la santa ley de Dios como la regla para definir, en síntesis, la falta de amor para con Dios y para con el prójimo es la esencia de todo pecado. Pero hay que pensar más en el Evangelio que la ley. ¿Qué quiere decir esto? Más en lo que hizo Cristo para salvarnos de nuestra falta de amor para con Dios y para con el prójimo que nuestra falta de amor. Es un gran tema, lo estoy resumiendo para decir que en el contexto del Evangelio, el Evangelio nos libra de la maldición de nuestros pecados y la ley y nos garantiza nuestra llegada al cielo. Y esto quiere decir el último punto: hay que pensar más en esa victoria del Evangelio que nuestras luchas, nuestras pruebas, nuestras tentaciones, nuestras caídas, nuestras derrotas, nuestra falta de crecimiento, todos esos temas en donde cuando nos estamos fijando excesivamente en nosotros mismos, se nos va la esperanza porque se nos olvida la victoria a la cual vamos a llegar el día de hoy nuevamente. Esta victoria en donde Cristo garantizó la vida eterna a favor de cada creyente. Y resumo todo lo anterior diciendo esto: hemos de pensar más entonces en la voluntad de Dios que en nuestros problemas. En la voluntad de Dios hemos de pensar más que nuestras luchas, más que nuestros planes, más que nuestros sueños, más que nuestros proyectos. Hemos de pensar más en la voluntad de Dios. Y nuestro texto dice que la voluntad de Dios es que su Espíritu nos llene de esta esperanza. Eso es lo que el texto dice. Es lo que Dios quiere de nosotros. Y como vamos a ver, esto es algo importantísimo para cada creyente. Entonces, termino la segunda introducción y ahora vamos a la tercera introducción. Hemos definido la esperanza en una forma muy sencilla a lo largo de esta parte de nuestra miniserie. Y la definición que le hemos dado a la palabra esperanza es simplemente que el futuro sea mejor que el presente. Así de sencillo. La firme confianza, la firme expectativa. La esperanza en la Biblia nunca es una ojalá, quizás, quién sabe. No, es siempre algo garantizado. La firme garantía, la firme expectación de que para mí el futuro será mejor que el presente. Eso es lo que significa en términos prácticos la esperanza. La persona que vive sin Dios vive sin esta esperanza. Lo hemos dicho 1000 veces. La persona que no conoce el Evangelio y el perdón de sus pecados está frente a la sombra de la muerte, la cual acabará con su identidad incluso. La muerte acabará con esa persona.
Entonces, ¿cómo pueden vivir? Es como si estuvieran formados, lo mencioné hace 8 días, en una larga fila que va a lo largo de toda la Ciudad de México con cada uno de los habitantes de esta ciudad que no conocen a Dios, formadas esperando para los verdugos que están apuntando al que llega al siguiente fusilado, y al que sigue fusilado, y al que sigue fusilado. Y nadie sabe en dónde se encuentra en la fila. ¿Qué tan cerca? Si son 2 personas, si son 1,000,000 de personas formadas enfrente de mí, o si yo no seré yo la próxima persona fusilada por la muerte, fusilada y quitada de este mundo. ¿Qué tipo de esperanza puede tener esa persona? Ninguna. Y por eso viven en la negación. O cuando se percatan de la realidad, lo vimos hace 8 días, viven en la desesperación. Y así el asunto. Y estas personas se convierten en personas peligrosas, en personas desesperadas incluso. Cuando vemos que las personas viven sin esperanza, puede ser tan solo en un sentido socioeconómico, se vuelven desesperadas. Eso es lo que estamos viendo. Cada asesinato, cada ladrón, cada persona a bordo de la combi, cada persona así metiéndose a robar en una casa, en una tienda, es una persona en algún sentido desesperada y peligrosa. Y el peligro es real para ti y para mí. Y la inseguridad, el temor, la soledad, la ansiedad, los problemas emocionales, psicológicos que fluyen de esto, ya lo sabemos. Los psicólogos dicen, no es falta de autoestima, es falta de valor personal lo que motiva a estas personas. No, es su falta de esperanza. De eso se trata. Y terminan odiándose, aborreciéndose a sí mismas y a los demás, y viviendo en malicia. Y pintándose como víctimas de todo y de todos. Vivan atrapados en un ciclo vicioso en donde no hay escapatoria, menos gozo y paz. Menos. Estas personas creen que las cosas están mal y tan solo se pueden empeorar. Entonces, actúan en forma desesperada. Se sienten como personas fracasadas, y lo son, espiritualmente lo son, porque están echando a perder sus vidas al no conocer y servir a Dios. Están desperdiciando el don más precioso que tienen, el don de la vida, y así viven. Y como el mundo lo estamos viviendo con la pandemia, el mundo en un estado de negación al principio de la pandemia, luego cuando se iba agravando desesperación, y ahora que parece que va que se va para abajo, por lo menos el nivel de mortalidad y letalidad en el asunto de la pandemia, una chispa de esperanza. Y lo podemos ilustrar de esta manera. Lo hemos comentado ya muchas veces. Los políticos entienden esto mejor que nosotros. La falta de esperanza en cualquier contexto produce colectivamente problemas a nivel social, a nivel nacional, a nivel gubernamental, a nivel individual, a nivel personal, y por lo tanto nos ofrecen constantemente algo. Dicen, no, hay esperanza con las mejores leyes, hay esperanza con la mejor tecnología, hay esperanza con la vacuna X, hay esperanza con el dinero necesario para el sistema de salud, hay esperanza, subsidios, apoyo, y la lista es interminable. Y ustedes que no lo entienden, en el primer mundo, por lo menos en la Unión Americana y algunos otros países, el gobierno lleva 6 meses enviando cheques a la gente y a sus empleadores, a las empresas, para que no despidan, por un lado, a sus empleados, y por otro lado, para que
para que tengan esperanza porque me llegó el cheque abonado a mi cuenta. Entre paréntesis, a Mark y a Luke le mandaron el aviso de que tu cheque viene en el camino porque son extranjeros y están en la lista. A mí no me llegó mi carta. A ellos sí. Los cheques nunca llegaron. Y estamos más que enojados, desesperados. No voy a decir más. No, más de $1,000 cada cheque no llegaron. Ya se desvió el sermón. Ya me ven como desesperado, como enojado. Estoy sacando la carta de víctima. Soy víctima. No voy a decir más. Los políticos lo entiendan. Y escucha, y por lo tanto, lo que hemos visto es, tratan de lavar el cerebro de medio mundo con su esperanza, la que ofrecen por lo menos en la campaña política. Ahora hay que apurarnos aquí. En nuestros estudios anteriores nos hemos detenido en estos puntos. Hemos visto que hay muchos enemigos de esta esperanza. Los políticos que fallan, el correo que falla, no voy a decir más. ¿De cuál lado de la frontera ha de haber? No voy a decir. Han de haber desviado los cheques, no sabemos. Y en este contexto, la idolatría en todas sus formas es enemigo de esta esperanza. Lo hemos visto antes, lo vimos hace 8 días. La muerte es el gran enemigo de esta esperanza, de tal modo que siempre hay que decirlo. ¿Cuál esperanza pueden tener los ateos? ¿Cuál esperanza pueden tener los que dicen ser evolucionistas? ¿Cuál esperanza de superar la muerte segura que les llegará? Están formados, están en la fila, serán fusilados por la muerte. ¿Cuál esperanza pudieran tener? Y esto es tan grave el asunto que hay tremendas industrias que se dedican a tratar con este problema. La psicología, la psiquiatría, la medicina, en donde andan con pastillas y con recetas y con fórmulas mágicas que pretendan aplicar a la gente desesperada. Con la pura pastilla te vas a sentir mejor. Y lo que están haciendo es aumentar el nivel de endorfinas o dopamina en el cerebro para que por un tiempecito, pueden ser horas o mediodía, la persona se sienta fisiológicamente hablando mejor. Pero son pastillas que crean adicciones y el asunto termina así, en una catástrofe con todas estas personas. Y lo que también sabemos es que el enemigo de nuestras almas, una parte del negocio, la serie, ¿no?, que vimos, una parte de ese tema todavía falta, en donde en el inframundo del diablo, el enemigo de nuestras almas se opone a la esperanza cristiana. Se opone a la esperanza del evangelio. Porque se opone al Dios de esperanza. Porque para él no hay esperanza. Satanás es la persona más desesperada. Es la persona que vive cada momento de su existencia en la negación total de la realidad. Vive el diablo creyendo que puede ganar, que puede salir victorioso. Y en este sentido, el diablo se lanza en contra de nosotros constantemente, en contra de los cristianos, porque a nosotros nos quiere quitar nuestra esperanza. A nosotros nos quiere robar de este don precioso de Dios. Y se dedica, como vamos a volver a ver en unos momentos, a atacar el casco de la esperanza de salvación, como lo dice 1 Tesalonicenses 5. Y se dedica constantemente a atacarnos a este nivel. Él sabe que este es el punto en un momento dado clave para echar a perder nuestra paz, para robar nuestro gozo, para obligarnos a vivir como los demás viven, como si nosotros no tuviéramos esperanza. Y sus ataques son interminables.
Y es por lo tanto que la Biblia menciona este asunto. Algunos dicen más que cualquier otro. No estoy convencido de eso, pero algunos lo afirman así. Escuchen algunos textos. En Hebreos hay una esperanza propuesta, a esto llegaremos, como ancla de tu alma. Y el ancla es la esperanza del Evangelio. En 1 de Pedro 1 dice que esta esperanza está en Dios, no está en nosotros, está en Dios, depende de Dios, de su fidelidad, de su juramento, de su naturaleza, de su soberanía, de sus promesas. Y los textos que hablan de esto son tantos. En 1 de Pedro, a esto llegaremos, dice que hemos de estar siempre dispuestos a responder a los que nos preguntan. Nos piden una respuesta. La palabra griega es apología, una defensa, una razón de la esperanza, de por qué nosotros tenemos la esperanza que ellos no tienen. Y lo ven en nosotros, lo perciben en nosotros, de que nosotros tenemos una esperanza la cual no entienden ni pueden tener. Y quieren saber qué hay de por medio en esto. Y luego en Hebreos 6 se refiere a esta esperanza como la plena certidumbre. Escuchen el lenguaje, plena certidumbre de esperanza. Plena certidumbre. Y luego en 1 Tesalonicenses dice que esta esperanza, lo vamos a ver próximamente, produce perseverancia y paciencia y la capacidad de aguantar, de no actuar en la carne, de confiar, de creer y entregarnos a las manos de Dios. Eso es una larga lista de efectos, algunos de los cuales vamos a ver terminando el día de hoy. Pero el punto es, el enemigo ve todo esto y dice, lo que tengo que hacer aquí es acabar con la esperanza en la vida de ese creyente. Porque al frenar tu esperanza se está oponiendo a todo el asunto. Primero, se está oponiendo a Dios. Segundo, al Evangelio. Se está oponiendo. Y a todo lo que fluye de esta esperanza, incluyendo tu felicidad, incluyendo tu gozo, incluyendo tu paz. Y por eso anda por todos lados atacándonos. Y sus ataques son, desde un principio, dirigidos a lo que pensamos, a lo que creemos, a lo que entendemos. Son ataques dirigidos a lo que señalábamos al principio, a la capacidad intelectual que tenemos de creer y confiar en Dios. Y por eso anda sembrando dudas y cuestionamientos, atacando constantemente las promesas, la palabra, el juramento de Dios. Son una parte de estos ataques de los famosos dardos de fuego que se mencionan en la armadura en Efesios. Y hay se llama el escudo de la fe, que tenía ese escudo romano al tamaño prácticamente de una puerta grande, como una de esas o más grande, en donde el soldado, estas dos que se abren ahí, podría protegerse. Y aunque llegaban los dardos como llamas de fuego, la misma, el mismo escudo, la misma fe en el argumento, tenía la capacidad de apagar el fuego de estos dardos. Y Satanás sabe que tiene que atacarnos y tiene que encontrarnos desarmados con el escudo o con el casco, sembrando así sus dudas, sus cuestionamientos en nosotros. Y él sabe que un soldado desanimado, un soldado desesperado, un soldado, ¿no?, confundido, es presa fácil. Y se vale de todo lo que sucede en tu vida, las circunstancias difíciles, los aspectos de tu temperamento. A Mark le hicieron ese truco, lo están haciendo en el Estado de México. No voy a decir más en cuanto a la verificación que fue anulada. Entonces, a todos los que van llegando, te dicen que desde tu bomba de gasolina hasta los sensores, hasta los inyectores, hasta la gasolina misma, a lo mejor hay que cambiarla, y la lista que te ponen ahí. Y aunque Mark salió con el certificado de la agencia, con el escaneo de la computadora diciendo check, luz verde, ok, bien, estados, bien, perfecto, le dijeron, no, hay 15 o 20 cosas fallando aquí en tu coche. No voy a decir de cuál marca ni modelo.
¿Cómo nos desviamos a esto? El diablo atacándote, ¿no? En cualquier forma, con cosas así, se vale de cosas así, ¿no? Como cuando se descompuso la impresora fabulosa que tenemos en la imprenta y el técnico, no, son 3 o 4 semanas, yo estoy pensando, estamos en México, pueden ser 3 o 4 meses para que nos llegue la pieza de Japón, ¿no? Y peor con la pandemia. Y cosas así tan sencillas para robarte tu esperanza y tu paz. Y lo que yo iba a decir es que Mark me decía, papá, mi sermón sobre el enojo, sobre el coraje, muy bueno. Estaba predicándome a mí mismo, repasando en mi mente algunos argumentos que yo estaba usando en el sermón, ahí con humo saliendo, no voy a decir desde adentro, desde el asiento principal del coche, humo salía, no voy a decir más, por lo que le estaban haciendo en el verificentro. Y el diablo se vale de lo que sea. Y su meta es, como lo hemos escuchado muchas veces, de convencernos de que nuestra vida es un fracaso completo, de que somos inútiles, de que somos incapaces, de que a de veras Dios no nos está ayudando, incluso nos está tratando muy mal, y de que nuestros pecados o nuestras debilidades o la circunstancia X, y en la ilustración que conocemos del progreso del peregrino, hay un castillo que se llama el castillo de las dudas, y hay un gigante que vive en ese castillo, y tenemos una versión ilustrada nueva, si no la han visto, para que vean probablemente un retrato exacto de el gigante. Se ve bien feo ese gigante, y en donde en el castillo de las dudas te quiere meter, nos quiere meter. Y estaban tan desesperados los peregrinos en el castillo de las dudas que contemplaban suicidarse. Contemplaban lo que vimos hace 8 días. Suicidarse, quitarse la vida. Hasta que fue el peregrino, Bunyan mismo, ¿no? En teoría, que encuentra la llave. Desde un principio, la llave de la celda, la llave de la puerta, la llave incluso de la puerta principal del castillo. Esa llave, iban saliendo, huyendo del gigante y resultaba que la llave, frente a la llave, tan solo la sacaban automático, se abrían las puertas para que se pudieran escapar. Y la llave de la fe, la llave de la promesa, la llave de la confianza, ¿no? La llave ya la traían todo el tiempo. La llave que nos proporciona el Dios de la esperanza. Así el asunto. Y esta fe, escuchen en Hebreos, no vamos a buscar el texto, lo conocemos. Esta fe es la constancia de las cosas que se esperan, las cosas que estamos esperando. Es una lista que vamos a repasar en un momento en las hojas. Esta fe nos da la constancia de lo que estamos esperando. Es la convicción de lo que no se ve. El texto lo conocemos en Hebreos 1. Una de las traducciones es la prueba o la garantía de las realidades que no se ven. Muchos piensan que por ser invisibles no son reales. No, eso es como la luz eléctrica. Es como el virus. Por no ser visibles ante tus ojos, no quiere decir que no sean cosas reales. Y la plena certidumbre de lo que estamos esperando, lo que ha de llegar, el convencimiento absoluto, creyendo. Y en la medida en que estamos siendo capacitados por Dios para creer en su palabra, tendremos el pleno convencimiento, la plena convicción de lo que va a suceder, como lo sigo diciendo. Sabemos cómo van a terminar las cosas y a esto volveremos más adelante. Somos criaturas de esta esperanza
No podemos vivir sin ella. Y en este sentido hay que volver a enfatizar este punto. Ningún creyente se encuentra nunca en una circunstancia o en una situación en la cual no hay esperanza. Esto nunca puede suceder en la vida de ningún creyente. Pudieras encontrarte tú en una situación en donde para ti, si eres de veras creyente, para ti no hay esperanza. La respuesta, siempre la hemos señalado así, esta respuesta, no, nunca. Nunca, porque para cada creyente el futuro será mejor que el presente. No importando tus circunstancias presentes, tu futuro será mejor que tu presente. Y esto es nuestro tema. Tenemos la palabra, el juramento, las promesas, los propósitos y la gloria de Dios de por medio en el asunto. El diablo anda cazando no tan solo la larga lista de ejemplos en el Antiguo Testamento de personas como Job. Hay una lista tremenda de personas que se metieron en gravísimos problemas, en donde el diablo dice, se le va a acabar a Job su esperanza y te va a blasfemar en tu cara, te lo garantizo. Es cuestión de que tú le quitas toda la lista de cosas y verás Dios, ¿no? Verás la realidad en esto. Se le va a acabar a su mujer, sí. Mejor hay que maldecir a Dios y suicidarte. Hijito, miel, así le decía, ¿no? A Job, la esposa de Job. Hay que blasfemar a Dios. ¿Qué es esto? Dejar de creer, dejar de confiar, dejar de entregarte, darle la espalda a tu Dios y suicidarte, Job. No, esa es la voz, no de la esposa de Job, era la voz del diablo. Era la voz del enemigo. El jefe del inframundo. Sí. Nuestro adversario. El acusador le estaba acusando a Dios todo el tiempo. Tú le vas a fallar a este hombre. Te lo estoy garantizando. Y este hombre te va a fallar de igual manera. Se le va a acabar su fe, su confianza, su esperanza. Y yo voy a salir ganando. Así el asunto. Ahora, tienen aquí una hoja y quiero que la veamos rápido. En esta hoja tenemos una tremenda lista de promesas. No estamos en el club de optimistas, ¿no? Y la religión cristiana no es el opio del pueblo, tampoco, ¿no? El optimismo fuera de un contexto bíblico y cristiano no tiene fundamento, no tiene garantía. Espera lo mejor cuando lo que va a pasar es lo peor. Al fin y al cabo, lo peor es lo que llegará al club de optimistas. Pero para los que creemos en Dios, lo que creemos son, en su palabra, estas promesas. Y el tiempo no nos permite, lo imprimí otra vez, esta lista la conocemos, para que ustedes puedan llevar la lista. Y vean la lista, promesas de salvación que no se encuentran en ningún lugar, salvo en el Evangelio de Cristo. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, el descanso, os haré descansar. Es el descanso de tus obras, de tus pecados, de tu condición pecaminosa y condenada, te hará descansar. La tremenda promesa de salvación. En Romanos 10, si confesares con tu boca al Señor Jesús, eso es el acto de creer, confiar y entregarte a Cristo como Señor y Salvador. La promesa, serás salvo. Somos salvados por esta promesa, ¿no?
y en lo que no pudiste ser justificado, en Hebreos 13, ganando o mereciendo la salvación y nadie lo puede hacer, en Cristo es justificado sin excepción. Las promesas de salvación son siempre todo aquel que creyere, todo aquel que crea. No hay excepciones aquí. Todos los que se entregan a Cristo confiando tan solo en Él, la promesa es absoluta. Serán eternamente salvos. Ya todo lo demás es menos. Cualquier otra promesa, cualquier otra cosa es en comparación con la salvación eterna, menos. Es del mayor al menor que van todos los argumentos aquí. El que entregó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con el don de su Hijo toda la lista de cosas? Las promesas de santificación son, vean, un solo texto, en 1 de Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es que tú y yo seamos transformados, no perfeccionados en esta vida y sin embargo cambiados. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es una parte de lo que estamos discutiendo ahora y lo que es nuestra propia experiencia de ser transformados y hechos más semejantes a la persona de Cristo, más semejantes a la persona que Dios quiere que seamos. Cada creyente está en ese proceso. Y las promesas sobre esto son interminables. Y no voy a dar más citas aquí. Ustedes pueden ver en la lista todos los textos. En el tercer renglón, promesas respecto a esta vida. Y para muchos la promesa la más citada, todas las cosas no son buenas en sí mismas, no, pero son encaminadas a bien, nos ayudan a bien, colaboran para el bien, trabajan en conjunto para el bien de cada creyente. El bien es que seamos convertidos y transformados en la semejanza, en alguna medida, transformados en la semejanza de Cristo. Ese es el propósito de nuestro llamamiento. Y esto sucede en la vida de cada creyente. Todas las cosas son encaminadas a ese bien, el máximo bien, de que tú seas la persona en tu nueva identidad que Dios quiere que seas, que seamos así, todos nosotros transformados. Y Dios trabaja en todo lo anterior, todo lo que ya hemos resumido aquí, todas las cosas difíciles, todas las cosas buenas, entre comillas, y malas, son encaminadas a ese bien. Y en ese sentido, acabo de citar Romanos 8:32, el que entregó a su propio Hijo por nosotros, ¿acaso no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Todas las demás cosas que pertenecen a la vida y la piedad, en 2 de Pedro 1:3, la vida es esta vida temporal, y la piedad es la vida espiritual y la transformación. Todas las cosas nos son garantizadas por esta promesa de Dios. Y luego promesas de plena satisfacción. Terminamos hace 8 días diciendo en relación con este texto que el que a mí viene nunca tendrá hambre. Yo soy el pan de vida. El que en mí cree nunca tendrá sed jamás. ¿Y qué es esto? Los creyentes no volverán a sentirse realmente desesperados nunca. No volverán a sentirse realmente necesitados tampoco. No volverán a sentirse como sin esperanza. ¿Cómo? ¿Cómo sin esperanza? No volverán a sentirse como vacíos, como lo que vimos en Eclesiastés, la esencia misma de toda vanidad. Jamás, jamás volverán a sentirse así. Porque han encontrado la razón de su propia existencia y ahora pueden deleitarse en el Señor. Y el texto en el Salmo 37:4, Él te concederá estos los más profundos deseos de tu corazón. De tal modo que en el Salmo 23 no me faltará nada, ¿no? Nada realmente importante, no me faltará nada. Y eso es la base del gozo, como vamos a ver. Esa es la base de la paz. Eso es la base de la plena satisfacción en Cristo. Pero son promesas. Promesas. Y en todas las dificultades en esta vida, vean la promesa: nunca te dejaré,
Nunca te desampararé, Hebreos 13, ¿no? Sea vuestra vida sin avaricia, sin codicia, contentos, el misterio, el milagro del contentamiento, la paz y el gozo, porque tienes más de lo que pudieras desear en Dios. Más, en todas tus circunstancias difíciles, no serás destruido, no serás derrotado. La promesa de 1 Corintios 10:13, tus pruebas son hechas a la medida de lo que tú, por la gracia de Dios, puedes aguantar. Y en el peor de los casos hay una válvula de escape y no serás destruido. Y acercándote al trono de la gracia, recibirás constantemente un suministro de gracia, de misericordia, de ayuda oportuna. Esa es la realidad de la vida cristiana. Y estas promesas, ¿no? Que abarcan hasta tus necesidades económicas. Buscar primeramente el reino de Dios, ya lo citamos. Y todo lo demás añadido, todo lo demás os será añadido. Y el Dios de toda gracia puede lograr que siempre tengas en todas las cosas, en 2 Corintios 9:8, el texto, lo necesario, lo que basta. ¿Para qué? Para que sigas sirviendo a tu Dios. Lo necesario para que tú buscas primeramente el reino de Dios está garantizado. Y aquí, si se fuera a poner gravísimo la pandemia con un segundo brote y la mitad de ustedes fueran a perder su empleo, vamos a gastar todos los recursos que tenemos aquí y los bandidos yanquis, en el peor de los casos, conocemos algunas congregaciones más que ricas en Gringolandia. Si hay un colapso económico, se les acaban sus riquezas. Vamos a pescar, tú y yo, como Pedro lo hizo, cuando le faltaban la moneda. Y no es aquí al lago de Guadalupe, no. Ahí no. Hay otro lugar donde vamos a ir a pescar. Y vamos a echar el anzuelo al agua y yo creo que una moneda de oro es lo que nos va a dar el pececito, que no será ni pescado, nos traerá la moneda y lo vamos a meter otra vez en el agua al pececito. Eso es lo que vamos a hacer. Despreocúpense en cuanto a esta cuestión de tus necesidades económicas. Esto no es una licencia para flojear y no hacer nada y no hay que salir, vamos al lago. Ya acabo de decirlo. Acabando con todos los recursos que tengamos, vamos a pescar. La ilustración es buena. Y promesas en cuanto a tu salud. Hasta vuestra vejez no niega que hay un proceso de envejecimiento. Isaías 46:4, yo seré el mismo. Hasta las canas yo sostendré. Yo lo he hecho así y os seguiré llevando y os sostendré y os libraré. Estas promesas en todo lo que es en el siguiente texto, Isaías 40:31, los que se les acaban sus fuerzas tendrán nuevas. Y fuerzas como para este texto, lo vimos hace poco en otro contexto, para levantarse con sus alas como águilas. Y la fórmula: correr, caminar y no fatigarse. Saldrán corriendo sin cansancio. Caminarán y no se fatigarán. ¿No? Y esta fórmula de caminar, correr y volar es tremendo el argumento. ¿En relación con qué? No está garantizando una vida, no es el evangelio de prosperidad en cuanto a tu salud, no, pero está garantizando que Él sana en el Salmo 103:13 todas tus dolencias, todas tus enfermedades, y Él es el único que puede decir esta enfermedad, lo que dijo, ¿no? En cuanto a Lázaro, no es para muerte. El único que puede decir que tus dolencias no acabarán contigo hasta que sea la hora de tu muerte. Y entonces
esa enfermedad se va a convertir en otra cosa, ¿no? En un medio de transporte para que tú llegues a la presencia de Dios. Y luego promesas en cuanto a tu servicio. Y el texto más importante aquí es 15:58 de 1 de Corintios. A esto llegaremos. Hemos de ser constantes, firmes, abundando en nuestro servicio para Dios. En la totalidad de lo que hagamos para servir a nuestro Dios, la meta de firmes, constantes y abundando. ¿Por qué? Porque todo esto está vinculado con nuestro futuro. Nuestro servicio aquí no es, el texto dice, no es ni jamás pudiera ser en vano. Si es, nosotros a lo largo de la pandemia, en la gasolinera, en el súper, en la calle, en donde hay gente, en donde les podemos poner ese folleto sobre tu salud, pudiera ser peor de lo que piensas. Y la gente es increíble. Así se ponen a leer por lo de la pandemia. Si es tan solo un folleto, no es en vano. Ni pudiera jamás ser en vano. Y luego promesas de guía, de dirección, que son interminables. Cantidad de estos textos en donde la sabiduría divina nos va guiando, nos da dirección, nos hace entender el camino en que hemos de andar, etcétera, etcétera, etcétera. Y así el asunto, nuestro tema, la esperanza. Y ahora vamos a encaminarnos a concluir en una lista de cosas que son aplicaciones de lo que acabamos de escuchar, ¿no? Vamos a dejar el discurso sobre esta gracia espiritual y en el tiempo que nos resta, vamos a hacer una lista de aplicaciones. El hecho de que el mundo en converso vive sin esto es una tragedia, una realidad triste. Cuando vemos a la gente tan motivadas a escapar, viven en el estado de negación, en el escapismo, huyendo de la realidad. No pueden hacer más que perderse en su mundo de fantasías. Y ustedes que se preguntan, una parte de los que andan con sus protestas y saqueos y motines en los Estados Unidos ya se aburrieron. Es una lista espantosa de gente del mundo de élites, de juniors y what would be the feminine of juniors? No existen. Son muchachas juniors, así lo voy a decir, que vienen de familias ricas, que no tienen, ya están aburridas, ya no puedo ir al antro, ya no puedo ir entonces mejor me voy a la protesta a ver qué puedo destruir. Allá. Y los demás viven en su mundo de vicios, drogas, entretenimiento. No pueden vivir en el mundo real, como ya sabemos. Tienen que buscar algo artificial, algo que les pudiera dar, aunque momentáneamente, gozo, momentáneamente alegría, momentáneamente supuesta felicidad, aunque sea en base a vanidades ilusorias, no importa, aunque sea un engaño total, aunque no haya nada real ni verdadero en el asunto, ni importa, es en su mundo de fantasías que prefieren buscar refugio. Y es lo que vemos por todos lados. En contraste con, ahora la primera aplicación aquí, todo lo que hemos dicho es lo siguiente, en contraste con la esperanza real. La esperanza cristiana es real, porque alcanza hasta todo lo que abarca esta vida, hasta la hora de tu muerte, hasta la eternidad, hasta tu llegada a la presencia de Dios y lo que Dios tiene planeado que tú harás a lo largo de la eternidad.
La esperanza cristiana es real. Es lo que en 1 Pedro se llama la esperanza viva. En contraste con la esperanza muerta que tienen todos sus inconversos. La esperanza es real. Es la esperanza, a esto volveremos, que vemos en la resurrección de Cristo. Algo real. La esperanza que vemos en el Evangelio. Algo real. El perdón, la justificación, la salvación. Es la esperanza que vemos en una herencia futura incorruptible, reservada en los cielos. No hay ninguna ilusión aquí. Menos fantasía. Menos invento, todo esto es más que real. Y el Dios que no puede mentir prometió en el pacto de gracia y salvación, prometió antes de los tiempos de los siglos esta realidad. Señalábamos antes que todo esto es obviamente sobrenatural. No hay nada natural en esto. ¿Qué quiere decir natural, sobrenatural? Quiere decir, no hay nada de origen humano en esto. No hay nada terrenal aquí. No hay nada fabricado. No es un lavado de cerebro. No es psicología. No son pastillas. No es ilusión o fantasía. Es sobrenatural. ¿Qué quiere decir esto? El Dios de esperanza es el origen. Es su don para nosotros. Es algo que sobrepasa lo natural. Es algo que Él siembra realmente en el corazón. Es por eso que acudimos a Cristo. Por todo lo que pudiéramos discutir acerca de nuestra propia salvación. Yo me acuerdo de meses, en realidad 1 año y medio, pero meses en los cuales con pesadillas y con desolución total en el mundo, en la música, en la carrera, en todo lo que yo vivía y experimentaba con mis mejores amigos. Uno de ellos desde chico, mi mejor amigo de toda la vida. Y yo me sentía como que si esto es todo, no hay nada real aquí. Nada. Y poco a poquito Dios comenzaba a obrar en mi corazón, a convencerme de que no, Tomás, esto no es todo. Tú tienes toda la razón. Es lo que te he estado diciendo en tu mundo de la música y todo lo que en el entorno disfrutas ahí. No hay nada real. Pero yo te estoy ofreciendo algo sobrenatural. Y es la esperanza de vida eterna. Lo que Dios comienza a sembrar en la vida de los que se acercan a Cristo. Yo pudiera morir feliz. Yo pudiera resolver de una vez por todas lo que va a pasar a la hora de mi muerte. Yo pudiera encontrar una relación viva, íntima, personal con el Creador, el que me hizo, el que me dio la identidad que tengo en la carne, el que me puso aquí en la tierra. Yo puedo conocer a este Dios. Yo puedo en Él tener vida eterna. Incluso descubrir mi razón de ser. Algunos de ustedes se acuerdan de mi testimonio. Yo estaba tan desesperado y tan enojado al descubrir que no me iba a dejar hacer lo que yo quería con mi vida, que quebrantado le decía, haz lo que quieres conmigo. Pero en esas palabras de desesperación, comencé a sentir paz. E incluso gozo al descubrir que ya no tenía que fabricarme una identidad propia. Y ya no tenía que hacer lo que yo quería hacer con mi vida. Y sin amigos cristianos, sin intermediarios, algún predicador que no me dejaba perderme en ese mundo. Dios me hablaba así, no en voz alta, y sin embargo, en lo más profundo de mi ser. Y yo entendía, un día lo he comentado, caminando por un cementerio, veía hasta nombres parecidos al mío.
Y me daba un shock, un susto espantoso ver la brevedad de la vida de tantas personas en ese cementerio, la fecha de nacimiento y fecha de muerte. Esto es sobrenatural, es la obra de Dios, es la obra de su gracia. Primero. Ahora, segundo, es algo inteligente. Inteligente. ¿Qué quiere decir eso? Es lo que hemos estado viendo en este sermón. Inteligente. ¿Qué quiere decir? Hay que estar siempre dispuestos, dice Pedro, 1 Pedro 3:15, para dar una respuesta, apología, explicación, defensa, ¿de qué? De la esperanza que hay en nosotros. ¿Qué es esto? Que los demás quieran saber cuál es la base de nuestra esperanza. Y nuestra respuesta es más que inteligente, más que seguro, más que real. ¿Qué quiere decir esto? Que les podemos decir lo que estamos diciendo, que hemos encontrado en Dios, en su palabra. Este es el libro, así lo voy a decir, más inteligente que existe. Los argumentos aquí no son refutables, son capaces de derribar cualquier persona, de quitar cualquier argumento de por medio. La ilustración la conocemos. Esta palabra es más que suficiente para destruir toda altivez y toda la así llamada ciencia, inteligencia y argumentos de los enemigos, ¿sí? Y de obligar a quien sea. Y para los que lo dudan, mi conversión fue en base a un convencimiento lógico, inteligente, racional, acerca de la fábula que se llama la evolución. Pasé meses leyendo y analizando y estudiando la falsedad de la teoría de la evolución. Estoy hablando de 1973, fue el año específico. Y yo quedé así más que convencido de que estaban lavando el cerebro de medio mundo con una teoría totalmente falsa y más que falsificada. En aquel entonces había muchas pruebas, muchos argumentos. Hoy en día han ganado a nivel científico en todo el mundo el debate. No hay ningún científico que pueda presentar ni una sola prueba para comprobar la teoría de evolución. Y hay 1000 argumentos en contra que comienzan con lo que ustedes han escuchado desde este púlpito 1000 veces, el código genético, la fuente de información que controla la vida en todas sus formas, más sofisticado que toda la información en todas las bibliotecas, enciclopedias, fuentes y almacenes de información en el globo, en la tierra. ¿No? Hay más información en cada célula humana. ¿Y quién puso ahí esa información? Yo me quedé atrapado por un argumento inteligente en contra del diablo y su mentira de la evolución. Y luego comencé a ver, bueno, y aquí vienen pruebas en lo que dice Lucas sobre la resurrección, pruebas irrefutables. Aquí están, en este libro. Y los demás no pueden dar una explicación inteligente de nada. Porque creen que estamos en el planeta de los simios. Y créanme, el caos que se está generando en el mundo está basado el 100% en la teoría de evolución. En el racismo de Darwin, en la teoría de que las razas más avanzadas tienen el derecho de aplastar a las menos desarrolladas, de que es a de veras el planeta de los simios. Ajá.
Y todos sus argumentos en la incongruencia de este debate de que hay que acabar con el racismo, con la discriminación y con todo este supuesto paquete, ¿no? Que supuestamente están oponiendo, a esto se están oponiendo en el primer mundo. Los argumentos para oponerse a todo esto no están con Darwin, están aquí, con el hombre hecho en la imagen moral de Dios, irresponsable ante su Creador, de que el hombre no es fruto de la evolución y que las razas inferiores no son frutos de un proceso evolucionario que se quedó a medias y que a de veras somos responsables de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Todo lo que ellos están atacando, deberían de estar tumbando estatuas de Darwin y Huxley, y deberían de estar quemando los libros de Brian Dawkins. No voy a decir la lista de estos tontos, necios, defensores de la evolución. Pero quieren usar tácticas contrarias a la esperanza cristiana. Quieren usar la fuerza. No voy a decir más. La fuerza que defendía Darwin con la sobrevivencia de los más fuertes. Bueno, lo dejo. Tercero, escuchan. Esta esperanza, la hemos estado diciendo, está basada en el don de la fe. El don de la fe, que nos hace seguros de lo que estamos esperando, ciertos de lo que no vemos. Aunque en Romanos 1, el Dios invisible se revela en las cosas creadas, como lo sabemos. Pero esta fe es el don de Dios. Y esto es el argumento que muchos nunca lo han entendido. Hay personas que ustedes no están con presión y con llamamientos al altar y no están manipulando y tratando de lograr que la gente repita la oración para salvación, la prefabricada. Hay que repetir las palabras, te las voy a decir. No, nada de esto, porque la fe es la obra y el don de Dios, como lo sigo diciendo. La fe, ¿no?, es la obra de Dios. Él mismo te conduce a creer. Él mismo, ¿no?, en base a lo que vas creyendo, te conduce a confiar en Cristo. Él mismo te doblega. Y aquí está todo el pleito en todas las personas, de que no se quieren doblegar. Y lo que estamos diciendo es que esta fe es el don de Dios. Y esta fe, escuchen bien, siempre mira al futuro. Esto es nuestro tema. Esta fe mira hacia la eternidad, más allá de la tumba, más allá de la muerte. Mira hasta la eternidad. Aquí estamos atrapados en el tiempo, una isla rodeados por la eternidad. La hora de nuestra muerte nos sacará de la isla y pasaremos a la eternidad. Y en este sentido, al mirar hacia el futuro, nos dice lo que hemos dicho aquí ya 100 veces el día de hoy, que creyendo en algo real, inteligente, por medio de algo que Dios obra en nosotros, sabemos que nuestro futuro será mejor que nuestro presente. Y ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a ir con una larga lista de cosas. Ahora, en quinto lugar, estamos aplicando esto. La descripción de cómo esto funciona en forma práctica es, y estas ilustraciones son muy buenas. En 1 Tesalonicenses 5 se llama la esperanza el casco, el yelmo en la versión antigua, el casco. Y aquí hay un mini sermón, a esto volveremos en la serie sobre la armadura, hay mucho sobre esto que no vamos a decir, pero vamos por partes. Aquí el argumento es, todo esto se convierte en un casco,
para el creyente. El casco se llama la esperanza. Es como si se formara de tu esperanza un casco, que es una parte de la armadura defensiva de cada creyente. Escuchen bien. Un casco protege el cerebro. Eso es lo que vemos en cuántas ocasiones. Hay soldados, ninguno de los cuales puede salir al campo de batalla sin su casco. Hay bomberos con un casco hoy en día extraordinario porque trae un sistema de oxígeno y protección y en contra de todo lo que sucede en medio de un incendio. Hay pilotos. ¿Y qué tipo de casco? Es increíble en el primer mundo. Hay un sistema de cómputo en donde pueden ver por arriba, por abajo, por atrás, por dentro en su casco. En donde pueden ver incluso todos los sistemas de radar y detección de la presencia de aviones enemigos, pero todo integrado. Conocemos una persona en nuestra iglesia en Oklahoma que trabajó y sigue trabajando en eso. Todos los días se están desarrollando esos cascos increíbles para los pilotos en la Fuerza Aérea en todo el mundo. Cuanto más en el fútbol americano, la parte más crucial, en donde si fue noqueado o sufrió una conmoción, están más que preocupados, lo tienen que sacar del partido, lo tienen que sujetar por lo menos a 15, 20 minutos de revisión, porque el cerebro, la mente, es el centro de control sobre el cuerpo. Es el centro de control sobre los nervios y los músculos y todas las facultades y partes y miembros del cuerpo por el sistema nervioso están enlazados y el número de cables y conexiones supera todas las conexiones a nivel cerebral que existen en las telecomunicaciones en todo el mundo y todo está conectado ahí por dentro en tu cerebro. Y el argumento aquí es tremendo. En la descripción en Efesios 6 de la armadura es algo importantísimo. Si han visto estos cascos que usaban los soldados romanos, tenían una parte para protegerse aquí atrás, en donde la columna se junta con el cerebro, aquí a este nivel. Y luego tenían unos protectores bien fuertes para proteger sus oídos. Y en la mayoría de los casos tenían como un tipo de visor, what is that? Visor, en donde a la hora de entrar en el combate, mano a mano o entrar en el campo de batalla, para proteger sus ojos, ¿no? De tal modo que ni una flecha, en teoría ni una espada, podría hacerles daño a su cerebro, al centro de control. Pero esto es mucho más fuerte el tema, porque nosotros entendemos que más allá del control sobre tu cuerpo, ahí está tu personalidad, mente, emoción, volición. La personalidad humana misteriosamente, intelecto, deseo, volición, voluntad, y aún más, ¿cómo es que ahí está tu autoconciencia? ¿No? Es el susto cuando una persona se queda noqueada, perdió la conciencia. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué es lo que estamos señalando aquí con esto? Que el yelmo, el casco, se llama la esperanza. En el texto en 5:8 sigo citando los 1 Tesalonicenses. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir mucho
Esta esperanza es de la esperanza se forma el casco. Y para no alargar aquí el argumento, se nos fue el tiempo. Lo voy a explicar de una forma muy sencilla. La esperanza nos obliga a creer la verdad, a reconocer la realidad. Y aquí hay un punto, a lo mejor en estos dos vamos a terminar. ¿Cuál realidad? Esta. La realidad que nos dice que, estoy moviendo aquí mis hojas para adelantarnos y terminar, que nos dice, bueno, en esta guerra, en este conflicto, alguien ya ganó. El milagro ya sucedió. Lo imposible se volvió posible. ¿Qué es esto? Que tú, soldado cristiano, con tu casco compuesto de la esperanza te dice, todos tus enemigos espirituales ya fueron derrotados. Ya fueron derrotados. ¿Cómo? ¿Y cuándo derrotados? Ya sabemos. En la cruz y la resurrección de tu Señor, todos tus enemigos espirituales ya fueron derrotados. De tal modo que tú no puedes ser derrotado, de tal modo que tú no puedes fracasar, de tal modo que la muerte no te hará ni siquiera daño, sino será muchísimo mejor para ti, porque te conduce a la presencia de tu Señor. Y el argumento es este. En virtud de tu esperanza, lo que sabes es lo siguiente, que todos tus enemigos espirituales, ¿cuáles enemigos espirituales? El pecado. Y el diablo. Y la muerte misma, estos tres enemigos, el pecado, el diablo y la muerte, ya fueron derrotados por la obra salvadora de Cristo. Y hay un mini sermón en cada uno de estos puntos, no lo voy a dar, no lo voy a alargar más el tema aquí, pero vamos por partes. Comencemos con la muerte. ¿Cómo es que ya Cristo quitó el aguijón, según 1 Corintios 15, quitó la victoria de las garras de la muerte? ¿Cómo es que esto sucedió? Hasta se burla la muerte. ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Nuestro Señor Jesús salió victorioso sobre la muerte. Y esta muerte quiere decir que Cristo sufrió tu muerte, que Cristo se encargó de hacerse responsable incluso por tus pecados, y que sufrió el castigo que tus pecados deberían de haberte garantizado. Él lo sufrió en tu lugar. Y ahora tú, en virtud de esto, tú eres declarado libre de culpa y justificado. Para los creyentes, entonces, vean qué tipo de victoria. Tu culpa ha sido borrada. Tus pecados han sido perdonados. Y en la lista que conocemos, ¿no? La voy a resumir aquí, no voy a alargar el argumento. Estos pecados fueron las ilustraciones echados a lo más profundo del mar en Miqueas 7. Y nadie los puede encontrar más. En la profundidad, 7:11, 7 millas, 12 kilómetros, lo más profundo, y nadie los puede encontrar. Y estos pecados, ¿se acuerdan? Alejados tan lejos como el oriente del occidente, vas al occidente, vas al oriente y nunca se vuelven a intersectar.
tan lejos, y en Levítico como aquel macho cabrío que desaparecía el vivo, ¿no? Enviado al desierto, los pecados imputados por encima y se iba así hasta desaparecerse. Se desvanecieron estos pecados como lo que veían visual, físicamente, como en Isaías 42, como una nube que desaparece cuando sale el sol y ya no existe la nube. ¿No? Y los argumentos los echaste a tus espaldas. ¿No? Lo más fuerte en Isaías 43, borrados. En Colosenses, clavados a la cruz, o sea, los pecados pagados y el recibo pagado, dejado, ¿no? El recibo clavado a la cruz. Y el argumento, hay un casco en esto. Estoy dejando la lista. Hay un tremendo argumento en cada uno de estos puntos, porque al salir de la tumba, Cristo declaró todo lo anterior, absolución garantizada, reconciliación con el Padre, el aguijón de la muerte quitada, tu resurrección tan segura como su resurrección, la de Cristo. De tal modo que en Romanos 5 dice, seremos salvos por su vida. O sea, este enemigo, la muerte, este enemigo, el pecado, ni hablar del diablo. Lo vimos hace poco en otra miniserie en Hebreos. Él decía ser, yo tengo el imperio de la muerte. No, ya no. Cristo aparece en el mismo Apocalipsis y Él trae las llaves del infierno y las llaves o la llave de la muerte. ¿No? Quitado las manos del diablo. No. Y ahora en las manos de tu Señor. No. La llave de la muerte. Entonces, por último, y vamos a terminar. Esto no avanzamos más. Este casco, ¿no? Es algo inteligente, es algo real, es algo, la fe te convence de todo esto, de que no es simplemente una verdad objetiva, sino muy individual, muy personal. Para mí, Cristo hizo todo esto. Y esto es mi casco. Vengan todos los demonios, ¿no? Al servicio del enemigo, atacarme. Pero con mi casco, estos enemigos ya fueron derrotados. No, ya no me pueden hacer nada. Y terminamos con esto. Busquen en Hebreos. Les invito a ver este texto y ya vamos a concluir. Podemos dejar, ya tenemos el camino libre para el próximo estudio. Y el texto en Pedro dice, Él está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, estando sujetos a Él, ángeles, potestades y poderes. Y se refiere ahí a los ángeles caídos, incluso los demonios están en la mira de ese texto, comenzando con el enemigo más grande, Satanás, todo sujeto a Él. En virtud de su ascensión al cielo, se sentó al trono, sobre el trono de Dios, se sentó a la diestra del Padre y recibió el libro con los 7 sellos y comenzó a desatar los sellos y Él sigue, según el Apocalipsis, controlando la historia desde aquel momento hasta el fin. Y esto es tu casco. Ahora terminemos con esto, lo último aquí. Hebreos 6. Vean este texto. El texto, incluso, déjame buscarla aquí en la otra versión, es en Hebreos 6 que vamos a concluir. ¿Ya lo tienen? Esto es al final de un argumento en Hebreos 6, el texto.
Y la lectura comienza en el versículo 17. Por esto Dios, queriendo mostrar, voy a combinar las dos versiones, ¿no? Más abundantemente a los herederos de la promesa. La promesa aquí es la de vida eterna. Queriendo demostrar, es la versión actualizada, de modo convincente a los herederos de la promesa, es la promesa de salvación, la inmutabilidad de su consejo, la garantizó con juramento. En la versión antigua, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, la versión antigua, fortísimo estímulo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza propuesta, la esperanza puesta por delante. Es un modismo aquí en el griego en donde es como si la esperanza se convirtiera en algo visible, algo físico, algo real. Y en las ciudades de esperanza iban corriendo, ¿no? Las ciudades del refugio iban corriendo hacia la puerta de entrada, sabiendo que al entrar por la puerta en la ciudad del refugio no me puede alcanzar el vengador de la sangre, esto bajo la ley mosaica en la tierra prometida. Eso es el modismo aquí y la figura de la esperanza como algo visible, concreto, como vamos a decir, un monumento, estatua que se llama la esperanza y la persona va saliendo a echarle mano, ¿no? A agarrar, a fijarse. Como el texto dice, asirnos, ¿no? Pegarnos, agarrar y así, con todo nuestro ser, abrazar la esperanza. Pero ven lo que dice, y con esto concluyo. ¿Qué dice? La esperanza puesta es ante nuestros ojos, la cual esperanza la tenemos como, escuchen la versión antigua, ancla del alma. Ancla del alma. Es la persona en su alma, mente, emoción, volición, corazón. Y luego el argumento aquí se extiende. El ancla del alma entra, penetra, está penetrando hasta dentro del velo, que es el velo, ¿no? Entre la tierra y el cielo. Está penetrando al lugar santísimo simbolizado bajo la ley mosaica en el tabernáculo, en el templo, hasta dentro del velo. En otro texto en Hebreos, ese velo es el cuerpo, símbolo del cuerpo de Cristo, que entra hasta dentro, hasta donde entró por nosotros como precursor. Jesús, hecho sumo sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. No vamos a discutir eso. ¿Cuál es el argumento aquí? Con esto concluyo. Aquí, entre una lista de cosas, esta esperanza se compara con el ancla de un barco. Eso es lo que hacen con el barco, ¿no? Traen a bordo, no pueden salir en mar abierto, ni a ningún lado en realidad, sin su ancla, el ancla del barco. Porque saben que en alta mar vendrán tormentas, olas, mal clima y otros factores, ¿no? que van a mover, sacudir y poner a prueba el barco, la nave, y cualquier nave en alta mar, con el viento y las olas, que le pueden hacer un daño hasta destruir la nave, mientras que el barco tenga su ancla firme, ¿no? Agarrando tierra firme. Si no agarra tierra firme, el ancla ni sirve. Y esto es el símbolo. Ven, del casco, esto es el sexto punto, hasta
ancla de tu alma. Ancla de tu alma, ¿no? La esperanza. En medio de las tormentas de la vida, la esperanza. En medio de las olas, que sin tu ancla estarías hundido, ¿no? Sin tu ancla que es la esperanza, estarías perdido, hundido. Sufriríamos naufragio en el mar, en alta mar. ¿No? Y eso es lo que sucede con todos los inconversos. Es cuestión de tiempo y sufren naufragio en la vida y mueran en alta mar. Y luego en una de las ilustraciones de Cristo, y se les ponen por encima de muchos de ellos una piedra de molino para que cuando comienzan a caerse, es otra ilustración del abismo del infierno, se vayan hasta lo más profundo del abismo del infierno, sin ancla. Así termino. Diciéndolo de nuevo. Aquí para terminar. Esta esperanza real, inteligente, que fluye de la fe, que nace de la fe, que mira al futuro con la firme expectativa de cada promesa de Dios cumplida. Terminan entrando a la tierra prometida y miran hacia atrás. Y help me here. Who is it? Les dice, Josué les dice, thank you, Mark, ni una promesa de las que Dios nos había hecho falló. No. En el caso de los creyentes, ya estableciéndose en la tierra prometida, en el Éxodo, toda la historia, en el libro de Josué, su culminación, ni una promesa ha fallado. Y así terminaremos como creyentes nuestra peregrinación por el desierto de este mundo, mirando hacia atrás y diciendo, ni una sola promesa falló. Esta es la esperanza cristiana. Y la pregunta para cada persona presente, ¿es esta tu esperanza? ¿Es esta tu realidad? ¿No? ¿Es esta la base de tu fe? ¿Es esta realidad tu futuro? ¿Es esta esperanza el casco que te pones antes de salir de tu casa? Algunos hemos tenido 2 o 3 ejemplos de estos que se resbalan en las escaleras en la casa. Póntela antes de salir de tu recámara. Mejor antes de salir de tu cama, ponte tu casco. ¿No? Y aunque se te fractura la pierna o el hombro, tu casco te salvará. ¿No? Y lo mismo, cuando te lanzas al mar de la vida, no te vayas, no abandones la puerta sin tener tu ancla. Y en el peor de los casos, estoy luchando aquí para terminar, pudieras hasta con Pedro, para caminar sobre el agua hay que salir de la nave, ¿no? Y es la misma cosa, es otra gran ilustración de lo que estamos diciendo. Cuando Pedro salió, vimos esto hace poco en una miniserie, cuando Pedro salió de la nave caminando sobre el agua, lo que las escrituras dicen, Cristo es nuestra esperanza. Todo esto es
Todas estas son ilustraciones de la roca que tenemos en Cristo Jesús, nuestra esperanza. Y aun cuando el pobrecito Pedro estaba ya pensando en cámara lenta, ¿se acuerdan? No en 2 o 3 segundos, sino en cámara lenta se iba para abajo, ¿no? Y su ancla, su esperanza, de repente llegó a su lado y de repente le agarró y de repente le salvó, ¿no? Y se le quedó mirando a Pedro y su pregunta, ¿en dónde está tu fe? ¿Qué pasó con tu fe? El gran tema que conocemos, en donde ni es tu fe en tu Salvador, sino es tu Salvador, tu ancla. Y en cuántas ocasiones lo hemos vivido nosotros, pensábamos, ya me estoy hundiendo, ¿no? Como el peregrino, ya estamos al borde del suicidio. Y la llave de la fe es la fe una realidad en nuestras vidas. Padre, te damos muchas gracias por habernos reunido, por lo que hemos escuchado, por este tema que nos hace tanta falta en medio de la realidad que todos estamos viviendo. Te pedimos, primero por los que no te conocen, para que puedan ver, mirar, creer y entregarse a Cristo confiando en su muerte y en su resurrección, en su obra salvadora, para ser librados de sus pecados, de las garras del diablo y aún del aguijón de la muerte, y disfrutar de la vida eterna y llenarse de gozo y paz creyendo en Cristo. Y por cada creyente presente, esta es nuestra petición, que nos permitas irnos de aquí llenos de gozo, llenos de paz, creyendo en el Dios de nuestra esperanza, creyendo en su palabra, en sus promesas, en su evangelio. Por eso te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.